Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Orlando, uno de los más transitados de todo Estados Unidos. Pero si hoy estamos en un aeropuerto es porque ustedes ya deben estar intuyendo que hoy vamos a viajar. Y es que sí, vamos a ir a Colombia. Pero este no es cualquier viaje, es un viaje muy pero muy importante. Y ustedes hoy van a ser mis cómplices porque lo que vamos a hacer lo llevo planeando hace más de un mes. Y mientras esperamos por el metro les voy a dar el contexto porque yo sé que ahorita deben estar muy perdidos. Hoy es un día muy especial porque mi mamá cumple 50 años. 50 años, aunque suene irónico, solo se cumplen una vez en la vida. Y mi mamá y yo vimos lejos, vimos muy lejos. La última vez que yo vi a mamá fue alrededor de hace 2 años y realmente ella no sabe cuándo va a ser la próxima vez que nos podamos volver a ver. Entonces hoy yo le voy a dar una sorpresa y ustedes me van a ayudar. Es algo un poco curioso porque realmente mi mamá no se lo espera en lo absoluto. Y es que hoy es un jueves muy normal. A esta hora ella espera que yo esté trabajando. Lo que ella no sabe es que estamos a punto de entrar a un avión para llegar a Colombia. Miren, ya llegó el metro, vamos a meternos. Pero la verdad, esto me emociona muchísimo. Miren, más o menos así es el aeropuerto de Orlando. Es bastante grande y es bastante bonito. Y lo más curioso es que la gran mayoría de cosas en este aeropuerto están relacionadas o con Mickey o con los parques de Universal, porque es la razón principal por la que la gente viene a esta ciudad. Viven todo relacionado con Universal. De hecho, este parque es nuevo, Epic Universe. Dicen que está bastante bueno. Tal vez algún día lo visitamos. Les cuento algo, yo creo que hoy debe ser nuestro día de suerte. Yo nunca, pero nunca, de todas las veces que he viajado, había encontrado este aeropuerto tan vacío. Y es que les cuento que pasé seguridad en menos de 10 minutos. Está completamente vacío y eso es algo extraño de ver por acá, es muy extraño de ver. Pero bueno, esas son señales de que todo va a salir bien, ¿sí o no? Como realmente yo no esperaba encontrar este aeropuerto tan vacío, pues me está dando tiempo hasta de comer. Miren, encontré un Burger King y mientras comemos les voy a contar un poquito porque yo siento que todo se nos dio muy bien. Y es que imagínense que hace un mes yo no tenía planeado ir a Colombia, en lo absoluto, pero yo sí quería pasar el cumpleaños número 50 con mi mamá porque la extraño, me hace falta. Pero ustedes saben cómo son las mamás, por más que uno crece, ellas a uno lo siguen viendo como un bebé. Entonces ella de hecho me extraña muchísimo, hablamos por teléfono todos los días, pero aún así no es lo mismo. Entonces me puse a ver tiquetes de pura casualidad porque lo tenía pensado comprar y encontré un tiquete en un muy buen precio y dije, ¿sabe qué? Vámonos. Entonces llamé a mi padrastro, el cual es nuestro cómplice número 1 el día de hoy. Ya ahorita más tarde lo van a conocer. Y él es el que ha tenido a mi mamá engañada. Literalmente le ha dicho a mamá de todo, pero ella no sospecha absolutamente nada. Se supone que hoy mi padrastro por su cumpleaños la va a llevar a comer y allá es donde nos vamos a encontrar. Muy probablemente, vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero ¿qué tal esa historia, no? Como destino, no sé, coincidencia, pero tengo un muy buen presentimiento. Bueno, ahora sí, todo hecho. Ya después de comer que quedamos súper llenos, podemos ir, relajarnos, sentarnos, todavía nos queda como media hora, pero miren este aeropuerto totalmente vacío. Hoy es nuestro día. Ay, ay, ay. Y como pueden estar viendo, absolutamente nadie. Estamos muy suertudos, vamos a descansar. Y mientras descansamos y esperamos media horita, les acabo de contar los detalles del plan. Después de que lleguemos a Colombia, la idea mía es primero ir hasta mi pueblo, que queda como alrededor de una hora y media. O sea, es lejos del aeropuerto. Después quisiera cortarme el pelo porque tengo ese pelo largo y quiero que mi mamá me vea presentadito. Esperemos que pueda. Realmente no sé si pueda. Espero que sí. Y después la idea es conseguirle un pastel y darle la sorpresa. Además de eso, como yo no puedo llegar con las manos vacías, el regalo que le hice es un regalo que monetariamente no es tan caro, pero siento que significa mucho. Y es que yo le hice un álbum de fotos con todas nuestras fotos de la familia. O sea, fotos de hace años. Saqué como 80 fotos, las imprimí y le voy a dar ese álbum. Algo curioso es que mi mamá es la fan número 1 del canal. Ella siempre está viendo el canal, siempre. Y ella siempre me pide, Marco, por favor, mándame fotos. Y a mí por X o Y razón siempre se me olvida. Pues bueno, le imprimí un montón de fotos de un montón de aventuras en las que hemos estado y ahora ella las va a poder tener en físico. Ahorita más tarde que lo tenga se los va a mostrar porque ahorita no tengo el álbum, pero yo sé que les va a gustar mucho. Ya nos llamaron, llegó la hora de abordar. Y es curioso cómo los videos en los aeropuertos usualmente siempre son un poco improvisados en este canal, pero me gusta cómo terminan. El anterior de Guatemala, cuando fuimos la primera vez, también me gustó un montón. Aquí se los voy a dar para que vayan y lo miren. Bueno, entremos.
Y después de 4 horitas en ese vuelo ya estamos en Bogotá, donde aquí nos vamos a reunir con nuestro segundo cómplice, o sea, mi padrastro, el cual nos va a llevar con mi mamá. O sea, todo por ahora está saliendo muy bien. Ya llegamos a Bogotá, volvimos a mi país, qué bonito. Miren, aquí en el aeropuerto nos encontramos con esta señorita. Es una mini husky, o sea, ya no crecen más. O sea, es una husky pero así chiquitica y son provenientes de Alaska. Pero mírenla qué bonita. Hey. Muy linda. Mientras esperamos por la maleta, yo creo que ahorita que salgamos vamos a ir a alguna panadería o algún sitio y conseguir un pastel de cumpleaños. Y también me gustaría conseguir unas rosas. Aquí las venden, pero no sé, en el aeropuerto todo es más caro. Y con maleta en mano, vámonos. Qué alegría verte. Es oficial, muchachos, llegamos a Bogotá. Ahora sí, vamos para la última fase del plan. Pastel, rosas y la mamá. Uf, qué bonito se siente volver a la casa, a la tierrita de uno. El clima en Florida es caliente, es rico de vez en cuando, pero aquí la verdad es que el frío me gusta el frío. Bueno, ya vamos un poquito tarde para la reservación del restaurante que teníamos planeado. No sé a qué hora vamos a conseguir el ponqué porque llevamos 2 horas en este tráfico para salir tan solo de la ciudad. Y es que para el que es de Bogotá o conoce, sabe que aquí el tráfico es pesado. Pero ya casi te vamos a darle la sorpresa a mi mamá. Estoy emocionado. Bueno, les cuento que ya llegamos aquí, mi mamá ya nos está esperando. Les presento a Andrés, mi papá. Él es el cómplice de esta operación. Entonces él nos va a contar un poquito de qué mentiras le ha dicho mi mamá. ¿Qué mi mamá cree que van a hacer hoy? Vamos a ir a hacer unas compras para un viaje que le tenía programado de cumpleaños. Es una sorpresa, no le he dicho si es a clima frío, clima caliente. Está muy inquieta con muchas preguntas, pero va a salir todo de la mejor manera y la mejor sorpresa de la vida es ver de nuevo a nuestro hijo y reunirnos otra vez. Entonces, antes de que nos veamos, porque mi padrastro va a ir primero, yo voy a comprar unas florecitas aquí en el mall. Mientras ellos van y piden, que no se lo esperan porque van a comer, pues le vamos a llegar con la sorpresa y con este regalito, porque no podíamos llegar con las manos vacías. Y es que quiero que miren este regalo, muchachos, por favor. Y es que mi mamá siempre me pide fotos de nuestras aventuras, de nuestros viajes y pues de la familia. Entonces aquí podemos ver varias fotos de mis viajes, ya como en Guatemala, con la cámara, de cuando yo era chiquito, porque yo sé que a ella es lo que realmente le gusta, un álbum familiar, algo que realmente ya casi no se hace, pero yo sé que a ella le va a gustar muchísimo. Las flores y los chocolates se los vamos a comprar en un centro comercial que se llama Fontanar. Es un centro comercial bien bonito cerca a mi casa, que es el más cercano a mi casa, y por esta clase de centros comerciales es que yo digo que en Colombia, por lo menos en centros comerciales, no tenemos nada que enviarle a Estados Unidos, y es que aquí en Colombia los centros comerciales son muy bonitos. Miren, aquí hay muchos parques, hay muchísimas tiendas, son 4 pisos enteros, es muy bonito. Miren, aquí ya encontramos algunas, vamos a escoger unas bien bonitas, a ver, unas bonitas. A ver, no veo bonitas. Miren las que encontramos, realmente están bonitas, no son rosas, son como unas plantas normales, pero a mi mamá le gustan mucho las plantas, mamá es agrónoma de hecho, y en la granja tenemos mucho espacio, entonces llevémonos. Ya tenemos la planta, tenemos los chocolates, ella nos está esperando arriba con mi padrastro, no nos esperan en lo absoluto, y realmente se siente un poco surreal, es que, no sé, todo ha pasado tan rápido que no siento que ya estoy otra vez en Colombia, es algo loco, pero emocionado. Muchachos, llegamos, no se lo esperan para nada. Hola, mami. Hola, mami. Dale. Hola, mami. Mami, ¿te esperabas esta sorpresilla? No, para nada. No, sí, feliz cumple número 50, mamita. Te amo mucho. Ay, yo a ti, mi amor. Me alegra gracias. que estés muy bien. Ay, no,
¿Qué tal ese video? Un poquito más personal, pero muy bonito. También agradecerle a Andrés, que fue el que nos ayudó en toda esta aventura, nuestro cómplice. Patrocinador. Muy felices, muchachos. Y como no podíamos llegar con las manos vacías, quiero que me cuentes qué piensas. Te hice tu propio álbum de fotos. Entonces, aquí hay fotos nuestras. Y como tú siempre me dices que no te traigo fotos, que nunca te muestro fotos tuyas, ni mías, ni de la familia, pues aquí están para usted, madrecilla. Exclusivo de Marco Rey. Contenido exclusivo. ¿Qué te pareció? Ay, feliz. Échele gafa, mamá. Mire, foticos a lo largo de los años, suyas, mías, de toda la familia, aventuras, cocodrilos. Y es que una gran parte de lo que yo hago, mamá, lo hago para que usted mire dónde yo estoy. Porque pues la vida nos ha puesto un poco lejos, pero no importa, madrecilla. Yo a través de esto y del canal le puedo mostrar. ¿Sí o no, ma? Si llora, llora para la cámara porque eso nos trae más vistas. Le gustó, le gustó. Ay, muchachos, bueno, aquí yo voy a cerrar este video. Vamos a comer alguito con mi mamita. Si pueden, quieran mucho a su familia. Si ustedes la tienen lejos, pues cuídenlo. Y los quiero mucho y nos vemos la otra semana. Es un video diferente. Venimos a una aventura por Colombia. Los amo mucho y chao, chao. Thank you.